Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 535, correspondiente al día 25 de agosto de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Serviá. Creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 5 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de un vecino de Pozo del Tigre, Pancho, de 97 años. Una vecina de Pirané, Floraida, de 57 años. Un vecino de Ingeniero Juárez, Patricio, de 53 años. Un vecino de Siete Palmas, Arsenio, de 83 años. Y una vecina de Ibarreta, Gloria, de 53 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 6.497 testeos de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 129 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 2% en personas de entre 3 meses y 84 años de edad, correspondiendo estos casos a Ciudad de Formosa, 41, Misión Laicí, 14, Las Lomitas, 11, Pozo del Tigre, 10, Clorinda, 8, 6 casos en Ibarreta, Palo Santo y Pirané. General Mansilla, 4. 3 casos en Villafañe y Comandante Fontana. Y un caso en Estanislao del Campo, San Martín 2, Ingeniero Juárez, General Belgrano, Misión Tacaglé, Bartolomé de las Casas, Laguna Yema y La Disciplina. Se verificaron el ingreso de otras jurisdicciones de 9 casos positivos. 2 desde la provincia de Santa Fe, 1 desde la provincia de Mendoza, 1 desde Córdoba, 1 desde la provincia de Buenos Aires, 1 del Chaco, 1 de Santiago del Estero, 1 de Salta y 1 desde Corrientes. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 275 pacientes recuperados que corresponden a 26 localidades. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 62.148. Total de pacientes recuperados, 59.420. Casos activos, 1.515. Fallecimientos por coronavirus, 1.145. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 59. Cantidad de test realizados a la fecha, 1.038.570, con un índice de positividad acumulada del 5,98%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 817. Ingresos a la provincia, 499 vehículos y 1.252 personas. Control en la vía pública, 9.237 personas y 4.371 vehículos. Infracciones,
8 vehículos y 14 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Ingresos irregulares judicializados, 1. 6. En relación a la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que el día de ayer avanzamos con la vacunación de los adolescentes de 16 y 17 años de toda la provincia que se habían inscrito para ello, continuando esta tarea en el día de hoy. También avanzamos en la vacunación de las personas de 18 años en adelante que tenían pendiente la aplicación de la primera dosis. 7. Con provincianos. En los últimos 2 días fueron vacunadas más de 24.700 formoseñas y formoseños con la primera dosis contra el COVID-19 en toda la provincia. En su mayoría, jóvenes de 16 y 17 años. Con ello, superamos el 86% de cobertura de la población mayor a 12 años, ubicando hoy a la provincia de Formosa como la jurisdicción de mayor porcentaje de vacunación con primera dosis a esta población en toda la República Argentina. Este gran logro es posible por el trabajo de todas las personas involucradas en esta importante tarea, que es, sin dudas, un acto de amor y de cuidado para con el pueblo de Formosa. Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de salud, de seguridad, a los trabajadores del Estado provincial, de los municipios y a los miles de jóvenes voluntarios militantes por la salud y la vida. Todos ellos se han comprometido desde el primer día a llevar esperanza a todo el territorio provincial con cada dosis aplicada. Continuaremos trabajando con este compromiso y amor por Formosa para seguir avanzando hacia la vida y el futuro que queremos todos y todas. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 535 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Hemos señalado muchas veces que el futuro se construye hoy. Por ello, teníamos un doble compromiso en esta instancia a la que la historia nos ha conducido. Por un lado, lo urgente, combatir al virus del coronavirus, porque era importante defender y cuidar la salud y la vida de todos los formoseños y de todas las formoseñas. Y por otro lado, lo importante y trascendente, volver a poner de pie a una Argentina devastada después de 4 años del gobierno más nefasto de la historia. Por ello, con la información económica de interés, nuestro compañero de trabajo, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todas y a todos. En el día de hoy queremos referirnos a 2 convenios que se firmaron ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el señor gobernador de la provincia, uno de ellos, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, y el otro de los convenios que firmara con el titular de ENACOM Argentina. Con respecto al primero de ellos, la firma del convenio está reflejada en estas imágenes. Allí está el doctor Infran con el doctor Miguel Peche, que es actualmente el presidente del Banco Central de la República Argentina. Tanto uno de los vicepresidentes como el gerente a cargo de esta área financiera, que es quien tuvimos muchos intercambios con estos convenios, lo hicieron a través
de UNSUM. Entonces, el convenio, ¿en qué consta este convenio entre una provincia y el Banco Central de la República Argentina para educación financiera? Se trata de diseñar, impulsar, evaluar acciones dirigidas a estudiantes de distintos niveles, también programas de capacitación para docentes, virtuales o presenciales, acciones educativas destinadas a sectores vulnerables, a personas jubiladas, pensionados, beneficiarios de planes sociales, trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es decir, educación financiera para poder utilizar todas las herramientas que hoy las instituciones bancarias ponen a disposición de todos nosotros y también para algo fundamental, que es para ir evitando los fraudes tecnológicos bancarios. Es decir, para que la gente sepa que no debe dar determinados tipos de datos a cualquier persona, así se lo solicite, diciendo que es de parte de una entidad financiera, de parte de un organismo público, porque se están produciendo, desgraciadamente, en todo nuestro país y también en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital, lamentables hechos de aquellos que abusan de la buena fe de nuestra gente, que le da los datos de su cuenta porque cree que realmente quien le está hablando del otro lado es parte de una entidad financiera o, repito, de un ente nacional o provincial, y simplemente es un estafador que una vez que entra en sus cuentas, bueno, por lo general se lleva todo lo que está dentro. Entonces, por un lado, ver las nuevas medidas, ver la posibilidad de que se vaya avanzando en medios de pagos electrónicos seguros y confiables, y poco a poco también dejar de ir llevando en el bolsillo una suma de billetes que puede ser atractivo, como siempre, para estos señores que están a la pesca de cualquier incauto. Este fue el convenio, un convenio que ya rige en un par de provincias, un convenio que hemos trabajado conjuntamente con el Banco de la Provincia de Formosa, en los borradores, y que ayer fue firmado y que prontamente tendrá como actores para llevar adelante las clases al Ministerio de Educación de la provincia, al Instituto Universitario de Formosa, al Instituto Politécnico, al Banco de Formosa y al Ministerio de Economía. El otro de los convenios, muy importante, lo firmó el gobernador de la provincia con el titular del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Este mapa de nuestra provincia nos marca cómo está hoy el sistema digital en nuestra provincia. Nosotros tenemos propiedad de Repsa Telecomunicaciones, de una empresa formoseña, 2.000 kilómetros de fibra óptica que están representados allí en color azul. Los puntos en rojo, uno es un anillo sobre la ruta 86, el verde sobre la ruta 81, el color azul más oscuro al sudeste, y los que tienen colores naranja en el extremo oeste, hay uno también aquí en el sudeste, son los lugares donde todavía no hay fibra óptica y sí hay enlaces inalámbricos. Son 200 kilómetros de enlaces inalámbricos. 56 localidades tenemos conectadas, 1.625 puntos conectados, que significa la totalidad de nuestras escuelas, también de las comisarías y destacamentos policiales, los centros de salud y hospitales, y también algunos lugares públicos como algunas plazas. Esta es la fotografía de la provincia de Formosa hoy en redes digitales provinciales. Lo que se firmó ayer es el inicio de obra para la extensión y actualización de esta infraestructura, que va a favorecer el acceso al servicio fijo a Internet de banda ancha por fibra óptica a comprovincianos que hoy tienen el servicio, pero no a través de fibra óptica. ¿Qué comprende? Comprende Ingeniero Juárez El Chorro, 132 kilómetros de fibra óptica, Pirané Tres Lagunas, 113 kilómetros de fibra, Guadalcázar El Solitario,
67 kilómetros de fibra óptica y la actualización de la electrónica, fundamentalmente la que va sobre la ruta 81, que nos va a permitir, fíjense ustedes, cuadruplicar la capacidad de transporte de datos, es decir, de 10 gigas a 40 gigas. También algo muy importante, vamos a dar conectividad al hogar, es decir, a cada uno de los hogares en las localidades de El Chorro, El Potrillo, Pozo de Maza, Guadalcázar, La Madrid y Posta Cambio Salazar. Esto es el proyecto que ayer ya se firmó para que sea una realidad. Esta es una inversión de 310.200.522 pesos. Repsa Telecomunicaciones, una empresa formoseña que ha diseñado este proyecto, que ha tendido esos 2.000 kilómetros de fibra, y fíjense ustedes, no nos vamos a cansar de repetir de que Internet tiene que ser un servicio público. Porque fíjense ustedes, cuando vemos estos formoseños que viven en lugares donde nunca una empresa privada va a extender fibra óptica, porque no les es rentable, en absoluto. Tal vez todos estos comprovincianos, si los sumamos, son menos que los que viven en una manzana de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, quiere decir que el Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que estar presente para hacer las inversiones en los lugares donde los privados no la van a hacer porque no les es rentable. Y el otro aspecto es la tarifa. Al ser un servicio público, como la luz, el agua o el gas, no podemos dejar las tarifas libradas exclusivamente a que la competencia y el mercado establezcan un precio justo. No lo van a hacer. Y a su vez, como días atrás les decíamos, las dos principales empresas proveedoras de servicios de Internet son del mismo dueño. Por lo tanto, mucha competencia no va a haber. Así que somos partidarios de que Internet sea declarado un servicio público. Hoy es una necesidad para los hogares, así como lo fue años atrás el servicio público de agua potable, de energía eléctrica y de gas. Muchísimas gracias por la atención que ustedes nos dispensaron. Muchísimas gracias a usted, doctor. Y vieran ustedes qué importante entonces son los viajes que hace nuestro gobernador para poder hacer las gestiones que tanto tiempo nos negaron durante el gobierno anterior. Y así estamos preparando claramente el futuro de la provincia y lo preparamos hoy. Por ello es importante que todos que nos reconocemos familia y que habitamos este lugar común nos sigamos cuidando. Y para cuidarnos también es importante saber cómo están nuestros comprovincianos que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información sensible, cercana, esperada, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente siempre es bueno decir, obviamente, las noticias de hoy, como sea lo del índice de vacunación, el porcentaje de vacunación tan amplio que tenemos hoy día, y en la Argentina en general también tiene una muy buena aceptación. Eso se puede escuchar, uno por ahí puede también charlarlo con otras personas, también del área de medicina. Uno cuando pregunta en otras provincias por el tema de la vacunación, si tiene algunas dificultades o falta de personas que se quieran vacunar, y uno puede escuchar que la gran mayoría se quiere vacunar. Y eso es una buena noticia en la Argentina y en Formosa, por supuesto. La cultura de la vacuna y de la vacunación es muy bien aceptada. Muy poca gente, por suerte, no se quiere vacunar, ¿sí? Si uno compara por otras partes del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, tiene serios problemas en el sur, de los estados del sur, o algunos países de Europa, donde la aceptación a las vacunas en general son muy pobres o muy bajas comparativamente con otras partes, como ser, por ejemplo, la Argentina, por lo tanto, Formosa también.
O sea, realmente nos pone muy contentos de ese alto porcentaje, de, por lo menos de la primera dosis, y por supuesto ansiosos para que nos sigan llegando el resto de las dosis para que el mismo porcentaje tenga las 2 dosis, y sería un gran éxito. ¿Por qué un gran éxito? Porque lo ideal sería poder llegar a superar el 70% con las 2 dosis de la población, población objetivo, sería fundamental. Con respecto a los pacientes que están activamente cursando la infección, que como escucharán, todos los días viene bajando, cada vez menos, por lo tanto, en terapia intensiva también. Hoy hay 66 pacientes que están con diagnóstico de COVID y post-COVID en las terapias intensivas. De estos, el 50 están con asistencia respiratoria mecánica. Dentro de todo, esos son el número que más por ahí nos preocupa, el de 50 personas, pues si uno saca el cálculo, si probablemente un alto porcentaje de ese grupo, por desgracia, sí pueda fallecer en el transcurso de su internación. Por lo tanto, es el número que siempre uno tiene que ir manejando de lo esperable que pueda pasar más adelante. Pero bueno, igualmente son todos pronósticos, no quiere decir que se cumpla a rajatabla. Siempre en medicina, la frase que siempre hacemos en salud, no siempre 2 más 2, no siempre es 4. A veces el número termina siendo otro. Pero bueno, eso es en base a la evolución, y eso se debe al comportamiento de las personas con la interacción con cualquier microorganismo, en este caso con este virus. Algunos lo afectan más, a otros lo afecta menos, y depende también de cada persona en particular. Así que bueno, estamos muy contentos por el descenso en número de casos, como así también de los fallecidos, y se debe, entre las principales acciones, por supuesto, la vacuna. Así que completemos aquellos que le falten vacunar una dosis. Cada vez que se llama, se le va a dar la oportunidad, no importa el motivo por qué se llame a la vacuna, pero se va a dar la oportunidad a esa persona que le falte aún una dosis, que se pueda acercar para poder completar. Muchas gracias, doctor Vivolini, y verdaderamente sentimos tanto orgullo cuando decimos de que tenemos tan alto porcentaje de vacunación en la población objetivo mayor de 12 años. Estamos hablando que superamos el 86% de la población objetiva con una dosis. Es decir, 9 de cada 10 formoseños y formoseñas mayores de 12 años ya tienen la vacuna, la primera dosis de la vacuna puesta. Eso es una noticia maravillosa. Y la otra también que es importante conocerla es que 1 de cada 4 ya tiene el esquema de vacunación completo. Es importantísimo, pero de la población total estamos hablando en este caso. Eso es importante y nos llena a todos de orgullo, porque habla a las claras del compromiso que tenemos los formoseños y las formoseñas de cuidar la salud y la vida de todos y todas. Vamos con las preguntas que nos han formulado los señores y las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Ariel Gay, Canal 3 Formosa. ¿Podrían hablarnos de la agenda que desarrolla el gobernador Gildo Insfrán en la capital federal? Y en ese contexto, ¿se entrevistó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández? Como hay una persona que lo acompañó al gobernador en esa gira, vamos a pedirle al doctor Jorge Oscar Ibáñez que nos la cuente. Así todos nos enteramos. Muchas gracias. Resulta que nos enteramos por uno de los portales de uno de los diarios tradicionales de la República Argentina de esta noticia. Primero, si el presidente no lo atendió; segundo, si lo atendió. Bueno, creería que con la explicación que anoche hizo un periodista, analista político muy conocido, el doctor Raúl Timerman, en la televisión, esta circunstancia, si lo atendió o no lo atendió, quedaría zanjada. Pero el tema es interesante, por lo menos para hacer una reflexión.
Como el gobernador de la provincia no va a decir qué hace todos los días, yo les voy a decir, por ejemplo, qué hizo ayer en Buenos Aires. Él tiene dos particularidades. Primero, que no dice qué hace, por lo general. En Buenos Aires, cuando uno va a un organismo, cuando va a un gobernador, algunos ministerios y algunos organismos públicos y o empresas privadas tienen prensa propia, es decir, gente que saca fotos, gente que hace algún video y luego lo sube a sus portales o por Twitter, que es una práctica muy común de los, por ejemplo, de algunos ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, hay que aclarar que el gobernador Infran no lleva cámara, no lleva fotógrafo, y a veces quien está aquí, ahí detrás de la cámara, secretario de Información Pública, dice, che, ¿no me pueden mandar una foto del gobernador? Bueno, y uno trata de conseguirla, y a veces conseguimos y a veces no conseguimos. Pero yo le voy a comentar, el día de ayer, por ejemplo, ¿qué hizo? A las 7:30 aproximadamente hubo un desayuno de trabajo con un ministro del Poder Ejecutivo Nacional. A las 9 de la mañana, en la Secretaría de Hacienda de la Nación, con el secretario de Hacienda, el doctor Raúl Rigo, por temas de financiamiento y viendo ya el financiamiento para las obras públicas nacionales o cofinanciadas con Nación, que deben estar incluidas en el presupuesto que en el mes de septiembre se va a enviar al Congreso de la Nación. Bueno, allí el gobernador pasó a otra audiencia con el jefe de gabinete, y también se sumó a esta reunión quien venía de Ezeiza, que era la ministra Carla Bisotti. Se sumó casualmente, no venía a hablar precisamente con ellos, pero como era el análisis de cómo están las vacunas, era muy importante saber de primera mano de ella. Bueno, nosotros seguimos en otra reunión con el presidente del ENACON por este convenio que se firmaba una media hora después, ultimando los últimos detalles netamente formales. El presidente del ENACON había venido de Ushuaia también. Bueno, en ese momento nosotros no lo vemos, el gobernador se fue con el jefe de gabinete al despacho presidencial, volvió el jefe de gabinete y 15 minutos después aproximadamente volvió el gobernador. Bueno, que nos comentó que sí había estado con el señor presidente en una charla muy amena, analizando distintas cosas. Fue así como al pasar. Después a las 12:30 estaba la reunión en el Banco Central de la República Argentina, fijada con su presidente, el licenciado Miguel Peche, que hemos puesto esa imagen, la trajimos. Esas fotos son del Banco Central, no son nuestras. Bueno, y con posterioridad a las 4:30 de la tarde estábamos en el Ministerio de Hábitat presentando unas planillas y unos informes del Instituto Provincial de la Vivienda. A las 7 de la tarde estábamos en Formosa y a las 7:30, 8 de la noche estaba en su despacho reunido con el jefe de gabinete y estábamos 2 o 3 ministros analizando qué había ocurrido las 24 horas que él no estuvo y qué iba a ser las próximas 24 horas. O sea, ese es el gobernador Infran. Esas son las gestiones que él hace en Buenos Aires. Cada 2 o 3 horas, una audiencia, una charla, una reunión, gestión, gestión, gestión y gestión. Las cosas no salen por sí solas. Salen por la gestión de un gobernador y el trabajo, diría yo, de cientos de formoseños que preparan los proyectos, preparan los pliegos, preparan las informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta actividad del gobernador no sabemos la finalidad, tal vez para restarle significado de que esto es importante. Dijeron de que el presidente no lo atendió, pero lo dice el diario, es decir, lo dice este diario importante, que el presidente le soltó la mano, que lo atendió Cafiero ahí un poco más de parado en un pasillo. Y ponen como la otra cara de la moneda, porque esto es una cuestión netamente política, es fácil darse cuenta. La otra cara de la moneda, lo bien que fue recibido un precandidato a diputado nacional de la oposición por el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el expresidente de la Nación. Bueno, ese es el artículo. Yo creo que es un artículo que trata de llevar agua, indudablemente, para el molino político de la oposición. Me parece correcto. Lo que no me parece correcto es la mentira. No pueden decir que alguien no estuvo con el presidente de la Nación cuando estuvo con el presidente de la Nación y hay testigos, como un periodista. Entonces, creemos que es ya
hay que criticarlo al gobernador, si va porque va, si no va porque no va, si se reúne con alguien porque se reúne, si no se reúne porque no se reúne. Si no, no tiene otra explicación de un artículo que tiene una mentira tan grande como esa. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Norma Vergara, LRA20, Radio Nacional Las Lomitas. En relación a la jornada de vacunación de mañana, hay personas que por diversas razones se encuentran en Formosa Capital, entre ellos estudiantes. Y como deben completar su esquema mañana en el operativo de esta zona, ¿ellos podrían completar su esquema en la ciudad de Formosa en los próximos llamados? Las segundas dosis, en estas localidades se van a hacer por padrón, o sea, se va a sacar una lista de quiénes se vacunó en cada localidad con esa segunda dosis. Como es por padrón y por localidad, mi recomendación es, está muy cerca, no está lejos, se puede acercar, puede ir a vacunarse a su localidad donde previamente ya se vacunó, ya que ahí está el padrón y ahí está la lista y ahí está esa persona y va a ser esperada en ese lugar. Así que mi recomendación es que se vaya ahí. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Formosa. ¿Cómo se va a aplicar y desde cuándo el convenio de educación financiera? El convenio de educación financiera ya lo tenemos operativo a partir de hoy. Lo que viene ahora es la firma de convenios específicos con cada una de las áreas y de los organismos que van a interactuar. Es decir, va a haber un convenio con el Ministerio de Educación, otro con el Instituto Universitario Formoseño, otro con el Instituto Tecnológico, otro con el Ministerio de Economía, y ahí sí rápidamente los pondremos en marcha. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Gladys Torres, Todas las Voces Televisión, Radio Amistad 88.9, Facebook Eva Diamantes Formosa. Los reyes de los tarifazos hablan de eliminar impuestos. Al mismo tiempo, dicen que las vacunas duermen en la heladera. Desde aquí, nuestros vecinos preguntan ¿cuándo podría darse la segunda dosis de la Sputnik a la gente de unos 50 a 60 años? Doctor Pivolín. Sí, con respecto a las segundas dosis, no se puede llamar a vacunar a todas aquellas personas que le falta la segunda dosis porque no hay stock suficiente para poder vacunar todas las segundas dosis de todas las personas que le faltan segundas dosis. Como no hay dosis suficiente para vacunar a todas aquellas personas que le faltan las segundas dosis, entonces tenemos que ver con la poca cantidad que tenemos a quienes vacunar. Entonces se va haciendo por tandas, se va eligiendo los distintos lugares, porque obviamente no se puede terminar de vacunar solo ciudad o solo una localidad determinada. Se va haciendo por localidad, por lugar, en base a la disponibilidad de dosis. Ojalá tuviésemos todas las dosis suficientes para hacer las segundas dosis, que con muchísimo gusto, por supuesto, lo hubiésemos hecho y ya hoy todos hubiesen tenido su segunda dosis. En virtud que no hay disponibilidad hoy, porque se va entregando periódicamente, no es que se entregó todo el stock absoluto, todo para el 100% de la población. Se va entregando a medida que la Argentina vaya recibiendo, a medida que las empresas vayan entregando las vacunas. A medida que pasa eso, se van repartiendo las vacunas. A medida que se van repartiendo, se van aplicando. Como lo que se reparte no alcanza para el 100% de las personas que se les debe la segunda dosis, no se puede llamar a todas, porque si llamamos a todas las personas para la segunda dosis, no vamos a tener stock suficiente y mucha gente va a quedar sin su segunda dosis y va a generar peor incertidumbre, mucho peor de la circunstancia que estamos ahora. Por lo tanto, tenemos que contar con un stock suficiente para poder llamar a un grupo determinado de personas para poder completar esa segunda dosis. En conclusión, ¿cuándo van a tener la segunda dosis de Sputnik o de AstraZeneca o de las vacunas que le haga falta? Cuando tengamos el stock suficiente para ello. En síntesis, cuando tengamos las vacunas para esas personas.
Gracias, doctor. Agradecemos el interés de tantos y tantas en las distintas plataformas de comunicación. A nosotros nos gusta dar cuentas de lo que gestiona el gobernador Infran y que tienen resultados concretos en la realidad. Por eso no tenemos ningún tipo de inconvenientes en explicar una vez más lo que fuere necesario, porque además tenemos el respaldo de la transformación de la realidad. Y en ese sentido, el señor Pablo Rojas nos hace una serie de consideraciones, Pablo L. Rojas, con relación a la fibra óptica. Y nos dice, primero, la plata que reciben para eso se la comen. Segundo, nunca se va a tener una fibra óptica como la gente, como en otras provincias. Tercero, así pasó con la red de Capricornio, ese proyecto quedó en la nada para terminar diciéndonos otras provincias proveen 300 megas de fibra óptica. Acá eso nunca va a pasar. Doctor Ibáñez. Sí, hay dos o tres cosas allí juntas. Primero, Pablo, las críticas a las empresas privadas, proveedoras de Internet, las compartimos en muchos casos porque somos usuarios también de esas empresas, pero nosotros nada podemos hacer con respecto a ellas y al precio excesivo que colocas de lo que cobran, y tampoco, no es un servicio público, Pablo, no está regulada la tarifa de Internet como la tarifa eléctrica o la tarifa del agua o la garrafa. Internet todavía está totalmente habilitado a que quien presta el servicio pone el precio de lo que desee. Pero con respecto al último de los puntos, que es muy, muy importante, que es con respecto a la red de Capricornio, no hicieron nada. Mira, yo le voy a pedir a los trabajadores, a las trabajadoras de Repsa, que preparemos un pequeño informe y te lo vamos a pasar por acá, porque es sumamente importante el tema. La red de Capricornio se está utilizando y ya vas a ver los beneficios que significa en pesos de la red de Capricornio como prestataria del servicio de banda ancha, comparándola con las empresas privadas, que son las grandes empresas nacionales, las telco o empresas locales que lo puedan hacer. Y eso nos permite que Repsa Electrónica pueda, en algunos lugares y puntos específicos, proveer también a sectores particulares. Te vamos a traer las cooperativas a las cuales le estamos dando estos servicios y vas a ver que los precios mayoristas, estamos pero muy, muy por debajo de las otras empresas del mercado. La red de Capricornio, en síntesis, es un proyecto de una red que cruza desde Brasil hasta Chile por el norte argentino, que vamos hilvanando a todas las provincias, a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy. Es decir, es una, digamos, una red casi podríamos decir federal. Todas las demás de las telco nacen en provincia de Buenos Aires, en Las Toninas, que es a donde llegan los grandes cables esos que van hasta Europa, que traen la Internet, o los que vienen vía Estados Unidos. Este es el único proyecto que escapa a esa lógica. Es un proyecto que por eso ha bajado mucho los costos, pero te prometo traerlo, hacer un par de gráficos nada más, porque tu pregunta es muy importante. Si bien haces una afirmación, con la red de Capricornio no hicieron nada, no, hemos hecho y vas a ver que mucho. Te repito, con respecto a las empresas prestatarias, bueno, tienen siempre habilitada la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Defensa del Consumidor, que es uno de los lugares donde los formoseños van a hacer las quejas por los malos servicios, ya sea de las prestatarias telefónicas, prestatarias de Internet, que salvo una que puede ser provincial o dos, el resto son las mismas que tienen los mismos paquetes. Te prestan el servicio de telefonía, te prestan el servicio de Internet, te prestan el servicio de TV de cable, te prestan el servicio de los diarios y a su vez son propietarios de innumerable cantidad de radios de AM y de FM. Todos sabemos a qué monopolio me estoy refiriendo. Gracias doctor. Por eso es tan importante analizar la realidad en una mirada amplia, que fíjense qué implicancias tiene cuando se plantea la discusión de si Internet es
un servicio público. Quienes se oponen, bueno, por ahí pasa. Eso es lo que, por ejemplo, se va a votar este año, porque este año son elecciones en las que vamos a tener que elegir diputados nacionales. Así que esa es una de las tantas cuestiones que vamos a votar y que algunos no quieren discutir esas cosas. Aide Fernández dice, quiero saber si las segundas dosis anunciadas para mañana en 3 localidades de la provincia van a ser aplicadas. Pregunto porque hoy no lo mencionaron en el parte. Doctor Vivolini. Sí, por supuesto, si ya fue anunciado en estas localidades, se va a hacer, para eso está planificado. Así que en estas 3 localidades donde se anunció previamente, hay que ir en los lugares que ya están predispuestos para esto, así es, para tal fin. Aide, vamos a recordar entonces lo que dijimos en el día de ayer en el parte, y tenés razón, hoy no lo mencionamos en el parte, y gracias por demostrarnos de qué manera están atentos a lo que decimos en el parte. En el día de ayer dijimos, Aide, en el punto 7, en la continuidad de la campaña de vacunación, el gobernador de la provincia anunció que el día jueves 26 de agosto estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca quienes hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 15 de julio en las localidades de Ibarreta, Comandante Fontana y Las Lomitas. También en estas localidades recibirán la segunda dosis de Sinopharm y Sputnik V quienes hayan recibido la primera dosis de estas vacunas hasta el día 5 de agosto. En estas jornadas podrán acercarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 aquellas personas de 18 años en adelante que aún tengan pendiente la aplicación de la primera dosis. Así que mañana jornada de vacunación entonces en las localidades de Ibarreta, Fontana y Las Lomitas. Tenemos otra pregunta para el doctor Ibáñez que está vinculada a el pago del ATP, que se ha demorado el pago del ATP previsto para las empresas que habían tenido dificultades este mes. Pero además usted tiene otra pregunta. No, sí tenemos 2 más. Están muy activos nuestros comprovincianos en las redes sociales, lo que me parece espectacular. Esta pregunta es igual que la de una cooperativista que está preguntando cuándo se le abona a los cooperativistas también la suma establecida en el decreto. Bueno, creo que en los próximos días esto se resolverá, pero recuerden siempre que es para las pymes, para los trabajadores de las pymes, las empresas formoseñas, y para los cooperativistas y cooperativistas que vean impedido total o parcialmente desempeñar sus actividades con motivo de la pandemia y de las medidas epidemiológicas. No se olviden que ya hay muchas actividades que antes no se podían desarrollar, por lo tanto, ese trabajador, esa trabajadora ingresaba, o esa cooperativista ingresaba para ser beneficiario de esta suma de dinero en el texto de la norma. Hoy lo que se está viendo, lo que se está haciendo es ver cuáles son las actividades que ya están trabajando, cuáles son aquellas actividades que en forma total o parcial todavía no pueden desarrollar sus tareas. Esa es una de las preguntas, que eran 2 preguntas distintas. Y la otra, que también me parece sumamente interesante, la polémica por la Internet como servicio público. Pero creo que te equivocás, quien hace la pregunta, que había hecho las anteriores. Nosotros no queremos ser ni respetuosamente, ni China, ni Rusia, como decís allí, porque son países importantes del mundo. Nosotros no decimos que es un servicio público y por lo tanto el Estado debe fijar los contenidos. Y ninguno de los que están acá
puede subir una canción, una proclama, lo que quiera a Internet. No, no. Nosotros decimos que Internet debe tener una estructura para transportar la Internet a todos los lugares de nuestra provincia. Y lo que decimos, que Internet debe tener una tarifa regulada para aquellos que no pueden pagar las altas tarifas que hoy las empresas privadas, porque son monopólicas, están fijando. Pero no los contenidos. Los contenidos tienen que ser lo más libre posible. Hoy están floreciendo cientos de contenidos en YouTube de jóvenes, sobre todo el mundo de la cultura, pero también lo hay del deporte, lo hay de la compraventa. No solamente Mercado Pago, digo, ustedes entran en las redes de Formoseña y hay gente que vende de todo, de todo. Es decir, venden comida, te llevan a tu casa, te ofrecen servicio de esto, del otro, servicios por YouTube. Es decir, no nos oponemos, al contrario, tenemos que canalizar de que eso haya cada vez más. No nos oponemos a los contenidos, no nos podés decir es equivocado, es erróneo, que porque decimos que Internet tiene que ser un servicio público, vamos a hacer un control de contenidos como hace China y Rusia, que desconozco que controlasen, pero si lo hicieren, no es lo nuestro. ¿Quedó claro? Y te prometemos a quien he hecho la pregunta de que la red de Capricornio no existe y no se hizo nada, a aclararlo perfectamente en una próxima reunión. También TikTok entra, doctor, además de YouTube. Servicio público es, por ejemplo, la energía, servicio público es el agua, servicio público es el transporte. No significa que el contenido, como dice el doctor Ibáñez, de lo que se traslada dentro de la fibra tenga que estar sometida a un control por parte de nadie. Va por otro lado el tema. Va por el lado también de pensar, si es simplemente un negocio, ¿quién hubiera invertido en la provincia de Formosa? Y le podemos asegurar de que ninguna empresa privada hubiera invertido para tener ese despliegue territorial que tiene nuestra fibra óptica. Ustedes saben que cuando tenemos reuniones de ministros y ministras de distintas áreas, siempre hay conversaciones. Una de las sorpresas que le causa, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Interior, es que nosotros tengamos la totalidad de las dependencias policiales conectadas. Les causa sorpresa, porque aún las provincias más antiguas de la Argentina y más ricas de la Argentina todavía no tienen eso. Y entonces nos lleva a una pregunta, ¿y por qué en Formosa sí lo tenemos? Y la respuesta, como siempre, son políticas públicas. Y las políticas públicas se desarrollan a partir de una concepción ideológica de cómo vemos nosotros la transformación de la realidad. Hay algunos que piensan de que se la tiene que dejar de manera libre al mercado para que se desarrolle libremente y después se produzca el efecto derrame. Otros pensamos de que la inversión pública tiene que estar orientada a establecer los parámetros estructurales para que después las personas puedan desarrollarse en ese marco y de ahí, a partir del esfuerzo propio, avanzar. No son contrapuestos, simplemente es si estamos al servicio del capital o si el capital está al servicio de la persona. Entonces, son concepciones, son ideas y es lo que nosotros cada 2 años votamos de manera libre los argentinos y las argentinas. Agradecemos la participación de todos y todas. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa. Muchas de las preguntas que nos han formulado en las plataformas oficiales del Gobierno de Formosa, vamos a ir contestándolas allí. Trataremos de que nadie quede sin respuesta. Agradecemos a todos, que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.